Los resultados del primer bimestre de este año lograron que por primera vez en la historia, México sea el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China. ¿Cuál es el efecto para la economía de nuestro país? ¿O será sostenible este indicador? Macario Schettino y Luis Miguel González, dos expertos en economía, te lo dirán esta medianoche por ADN 40. Acompáñanos. Durante el primer bimestre de este año, las exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos sumaron 97.400 millones de dólares. Luis Miguel, bienvenido. Doctor Schettino, bienvenido. Por donde se le ve es una buena noticia, Macario Schettino. Es una noticia, no sé si es buena o mala o simplemente no es nada. México sigue vendiendo a Estados Unidos y comprando en Estados Unidos una gran cantidad de cosas y por eso pues, somos importantes. Estados Unidos le compra mucho a China, pero casi no le vende. Y esa es la razón por la cual, a la hora de sumar importaciones y exportaciones, resultó que México quedó arribita de China. China ha tenido problemas para vender en Estados Unidos por la disputa que inició el señor Trump y entonces han bajado sus exportaciones y esto lo ha puesto en un segundo lugar atrás de México, pero es la suma de importaciones y exportaciones. Si nada más vemos exportaciones a Estados Unidos, China sigue siendo el primer país por mucho, y nosotros estamos en un segundo lugar bastante bueno, pero es el segundo lugar. ¿Tú coincides, Luis Miguel? Sí, yo quisiera enfatizar, es una noticia en donde sigue la inercia en un contexto en donde sabemos que viene un cambio de época. Cuando se habla de guerra comercial entre Estados Unidos y China, independientemente cuál sea el resultado de las negociaciones de ahora, viene un cambio en la relación de Estados Unidos-China y yo diría viene un cambio en la forma en que está cableada la economía del mundo. Entonces, yo diría, es una de las últimas fotografías de la última película. Vamos a ver una nueva película una vez que se defina cómo queda la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay un escenario muy positivo para México, muy probable, que es que la relación con Estados Unidos se solidifique, se intensifique, pero hay otro escenario de ruptura donde iríamos como una especie de incertidumbre total. Estados Unidos tiene una tendencia a ser una isla y de vez en cuando se acuerda de eso. Bueno, vamos a ver esta nota y volvemos con ustedes. Tras 15 arduos años de negociaciones con la Organización Mundial de Comercio y los 142 países que entonces la integraban, China ingresó en el 2001 a dicho organismo. A 18 años de distancia, China es la mayor economía de exportaciones en el mundo, con 2.41 billones de dólares registrados en 2017. Pero en los últimos años, Estados Unidos registró un déficit comercial con el país asiático, lo que llevó a Donald Trump en 2018 a intentar cambiar décadas de prácticas comerciales. Trump anunció así aranceles a China por 50.000 millones de dólares, lo que ha derivado en una guerra comercial entre ambos países. Yo creo que hay que poner algo en el contexto, Macario. ¿Cómo afectó la llegada de China a la Organización Mundial de Comercio en general, pero específicamente a México? A ver, nosotros firmamos el primer acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en 94, arranca el tratado. Es el primer gran acuerdo de una nueva época en el mundo. Después de ese, todo el mundo empezó a firmar acuerdos, todo el mundo muy contento. Y la verdad es que todo el mundo esperaba que nos fuera muy bien. Nos fue bastante bien, pero no tanto como pensábamos, porque en 2001, efectivamente, entra China a la Organización Mundial de Comercio y eso altera las cosas. México logra duplicar la presencia que tenía en Estados Unidos, es decir, cuánto exportábamos medido contra el tamaño de la economía de Estados Unidos, duplicamos eso entre 94 y 2000. Pero a partir de 2001 ya no crecimos nada. Todo el crecimiento que hubo de venderle al mercado estadounidense se lo llevó China. Y esa es la explicación de por qué China pasa de ser una economía pues, grandecita a ser la más grande, porque logra capturar todo ese crecimiento. Esta segunda etapa con China en la OMC termina con la crisis de 2008. Esa gran recesión agarra a China en el momento que estaban viendo cómo reacomodar su economía y generar más consumo interno. La crisis no se los permite y entonces optan por seguir un camino totalmente distinto. Rompen con lo que todo el mundo esperaba. El mundo occidental había aceptado a China en la OMC porque pensaban que conforme se hicieran ricos se iban a hacer democráticos.
En 2008 esto se va para otra dirección, totalmente distinta. Y entonces China sigue siendo un país sumamente autoritario, tiene crecimiento económico y al mismo tiempo Occidente tiene menos crecimiento económico y ahora es menos democrático. De forma que lo que estamos viviendo hoy, y lo decía Luis Miguel hace ratito, es algo muchísimo más profundo que la simple cuestión comercial. Es verdaderamente un cambio de época que no sabemos en qué dirección va todavía. Geopolítico, económico, pero la guerra comercial Estados Unidos, China, sí está implicando, a diferencia del pasado, por lo menos ha permitido que algunas empresas chinas volteen a ver a México. No solo empresas chinas, empresas de cualquier otra región del mundo dicen es probable que en este recableado México juegue un papel parecido al que jugó China en la primera década de esta época, como receptor de inversiones. Incluso una parte de la inversión china en el mundo se está canalizando hacia México. Tenemos, en algunos casos son inversiones explícitamente chinas y en otros a través de figuras más o menos enmascaradas. Decía Macario, y me parece muy relevante, hay un cambio de rol de China, ya no solo hay que verlo como un exportador de bienes y servicios, cada vez más es un exportador de capitales. Eso prende todas las alarmas en Estados Unidos porque quien exporta capitales dicta políticas. China es, en la práctica, el gran jugador geopolítico en África, obviamente su territorio natural es Asia, y en América Latina no termina de encontrar un solo rol. Tiene un rol, vamos a decir, con los países bolivarianos, Nicaragua, Venezuela. Tiene otro rol, por ejemplo, con Brasil, con Colombia y con Chile. Y digamos que en México está buscando la puerta. Todavía no sabe cómo va a jugar con México, en parte porque México, para todos los fines, está dentro del espacio geopolítico de Estados Unidos. Claro, y en cualquier caso a México le conviene diversificar mercados, no solamente quedarse con... No es tan sencillo no como es tan parece. fácil. A China no le vamos a vender nada nunca. Es decir, no hay manera que nos compren, no nos quieren. Podríamos venderles aguacates y los convencemos de que el aguacate es muy bueno con la comida china, cosas de esas, pero en realidad es un problema bastante más complicado de lo que parece y no es simplemente que haga uno acuerdos comerciales con otros países. El tamaño económico de Estados Unidos es tal que aun cuando México es el país con más acuerdos comerciales con más países del planeta, pues nada más le vendemos a Estados Unidos, se jala todo. Entonces, ¿qué hay que hacer con China? Pues, otra vez, China no está buscando simplemente dónde comprar y dónde vender. China está buscando cómo se acomoda en el nuevo mundo. Claro. Esa es la gran iniciativa esta que le llaman Belt and Road. En español tiene traducciones muy raras, pero la idea es cómo China se convierte en una posición geopolítica relevante a través de todo Asia Central y hasta Europa. Y eso es lo que hoy Estados Unidos no espanta, porque el acuerdo que tiene, por ejemplo, ya firmado hace un par de meses con Italia, está hecho alrededor de la nueva tecnología 5G, que es la que va a mover toda el Internet de las cosas y esto. Y nada más hay dos que están vendiendo esa tecnología en el mundo, Estados Unidos y China. Y el que logre controlar eso va a ser determinante para el futuro de la economía mundial. De ese tamaño es el pleito. Pero hoy por hoy sí le conviene a China. ¿Qué ventajas competitivas tiene México en este momento, en el momento actual? Y por otra parte, mencionaba Macario, ¿qué exporta México a los Estados Unidos, por ejemplo, que ahorita en la balanza comercial, por lo menos en el primer bimestre, no le ha ido mal? El perfil de las exportaciones de México con Estados Unidos es fundamentalmente manufactura y somos la granja o la huerta de América del Norte. Entonces yo diría, es manufactura, si lo podemos descomponer son coches, autopartes, material eléctrico, electrónico y frutas y verduras. Pero tú has hablado incluso de la seda. La seda. Es una anécdota curiosa y es, en este conflicto Estados Unidos-China, de repente una pyme dijo, hay oportunidades para vender seda a Estados Unidos que estaba vendiendo China. Es un caso muy pequeño, obviamente para quien lo hace es un enorme, yo diría, es una historia de éxito empresarial maravillosa, pero es una MIPYME, no cambia la dinámica. Yo diría, la mayor oportunidad para México frente a China es volverlo un socio estratégico para construcción de infraestructura. México necesita capitales, China necesita
no solo capital, sino vender soluciones de infraestructura, y ahí se juntan el pan con las ganas de comer. Sobre el cadáver de Estados Unidos va a pasar eso, ¿eh? Es decir, Sí. ese es el asunto. México, lo decía bien Luis Miguel, forma parte del espacio geopolítico estadounidense. Para Estados Unidos, que aquí venga China a construir el Tren Maya o el transísmico. Pero pues el tren de Querétaro, no les va a en buena gustar. medida, Y va a ser de ellos. se descarrila por la desconfianza de Estados Unidos. Que eso es Es importante. que aquí es donde viene la clave. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Ajá. Nos va a permitir convertirnos realmente en su socio estratégico, porque el acuerdo que estamos firmando con ellos, el nuevo, el TEMEC, la verdad no va en la dirección adecuada, pero es lo que hay. Bueno, es lo que hay y además es paralelamente por eso hay estos otros tratados que le permite el mismo TEMEC con China u otros países a México negociarlo. ¿Va a poder convivir, coexistir estos tratados, uno, por ejemplo, México-China junto al TEMEC? Yo creo que sí, nomás creo que en México hay una especie de fetiche por los papeles que dice el tratado. Hay que ver mejor los flujos. Okay. Está entrando muchísima inversión china a México, aún sin permiso de Estados Unidos. Sí. China ya es un jugador relevante en compra de tierras para producir bienes agrícolas. Es un jugador cada vez más relevante en minería. Que si lo vemos, ese es el rol que ha seguido en África, en Sudamérica, y utiliza a los países como una especie de granja para productos primarios. Sí. México tiene derecho a aspirar a hacer algo más que lo que es Bolivia o Perú, pero le va a costar trabajo, primero por la falta de aptitudes para dialogar con los chinos. En México, vamos a decir, México no tiene una tradición de hacer negocios en chino. Pues tendrá que aprender. ¿Qué sigue, doctor, por último? ¿Qué sigue en este escenario? ¿Va a estar fácil? ¿Va a ser fácil? No va a estar nuestro fácil país? porque tenemos en este momento conducción política confusa en Estados Unidos y en México. Es decir, el nuevo gobierno aquí y el del señor Trump allá, en materia económica no han sido totalmente claros. Los dos dicen querer que se firme el tratado, el nuevo, el TEMEC, porque es el que ya negociaron, pero honestamente estábamos mejor con el anterior. Si me resulta que no me lo firman, yo la verdad estaría bastante contento porque no nos ayudó mucho este TEMEC, salvo en algunas cosas que no son estrictamente comerciales, donde sí puede ser útil, corrupción y cosas por el estilo. Pero a mí me parece que lo que es clave en todo esto, como siempre, es que México decida qué quiere hacer. Si queremos, como podíamos, convertirnos en la séptima economía del mundo, pues hay que trabajar en esa dirección. Si lo que queremos es encerrarnos para defendernos de un mundo que es agresivo y queremos ser nacionalistas, no nos va a ir bien, es otro ¿verdad? camino, pero pues que decidan, ¿no? El que quieran. No nos va a ir bien. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el escenario para México? México no puede evitar seguir muy vinculado a Estados Unidos, es una realidad geográfica. Okay. Pero necesita con astucia, con diplomacia, encontrar la manera de estar más cerca de Asia. Hay una expresión que me parece que es espectacular, que dice México está muy norteado y muy poco orientado. Está bueno. Y me parece que resume mucho eso, es decir, sí necesitamos encontrar la vía para estar más cerca de Oriente, y con Oriente no solo digo China, digo Japón, digo India, digo Indonesia. Están creciendo el triple que Europa y el doble que Estados Unidos, esos países. Pues tremendo desafío, pero bueno, también es una oportunidad al mismo tiempo, aunque sí, efectivamente habrá que definir una política muy, muy clara para eso es lo salir más adelante, importante, ¿no? decidir qué queremos y entonces trabajar sobre eso. Doctor Macario Schettino, muchas gracias. Gracias. Maestro Luis Miguel González, gracias a los dos por acompañarnos aquí. Muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.